Buenas tardes, jóvenes. Voy a resolver algunos ejercicios de congruencia de triángulos y aplicaciones de la congruencia. Como siempre, esperando que este video sea de mucha utilidad. Vamos a empezar entonces por el problema número uno. Calcular el valor del segmento AP si BC mide 6 y AM es igual a BM, ¿no? Entonces tú ya sabes que primero vamos a utilizar los datos. Como no conozco y es lo que me piden, a AP le ponemos X. Al segmento BC, ¿ya? Si tú lo ubicas, el segmento BC es este de acá, dice que mide 6, perfecto, ponemos 6. Y luego me dice un dato muy importante, ¿no? De que AM tiene la misma medida que MB, ¿no? Entonces, observando, te has dado cuenta que esta recta, ¿no? Que corta, que está dentro del triángulo con el segmento PM, es una mediatriz. No nos indica en los datos, pero ¿por qué me doy cuenta que es una mediatriz? Porque M divide al segmento AB en dos partes de la misma medida. Es más, lo corta formando un ángulo de 90 grados. Entonces, como se te explicó en la clase, ¿ya? Cuando tú tienes una mediatriz, sin perder el tiempo, debes de utilizar el teorema de la mediatriz, para lo cual debo unir el segmento, el punto B con el punto P. Listo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y luego debo recordar lo siguiente, ¿no? A ver. Entonces luego, por el teorema de la mediatriz, yo sé que AP tiene la misma medida que BP. Entonces a BP también debemos de ponerle X. También sabemos de que el triángulo ABP es un triángulo isósceles, ¿no? Donde si este ángulo mide teta, este ángulo también debe medir teta. Y lo indicamos, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Nosotros sabemos de que este ángulo, ¿ya? Mide 2 teta, porque teta más teta, 2 teta. Perfecto. Ahí está. Y lo indicamos, ¿no? Luego hay un dato que no lo estoy utilizando. Este datito que dice 3 teta. Entonces yo observo de que este ángulo más este otro debe ser la suma 3 teta. Como este ya es teta, ¿cuánto tiene que ser este angulito? Así es, tienes la razón. Este angulito también debe ser 2 teta. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque teta más 2 teta es 3 teta. Ahora, si te has dado cuenta, el triángulo PCB es un triángulo isósceles. Estos ángulos tienen la misma medida, por lo tanto, estos lados también deben tener la misma medida, ¿no? Entonces acá le pongo un corazoncito y acá le pongo un corazoncito, ¿eh? Entonces te has dado cuenta de que X, ¿cuánto tiene que medir? 6, ¿no? Por lo tanto, nos damos cuenta de que X también mide 6 centímetros. Entonces no te olvides, ¿no? Una mediatriz es una recta que corta un segmento en dos partes de la misma medida y lo corta formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y automáticamente tú debes de utilizar el teorema de la mediatriz. Es por eso que hemos hecho este trazo auxiliar. Vamos a seguir con el problema número 2. Calcule el valor de X, acá está. En la figura, si se sabe que AB tiene la misma medida que BE. Perfecto, ¿dónde está? AB tiene la misma medida que BE. Ya está. Y también me dice de que BC, ¿ya? BC tiene la misma medida que BD. Acá está BD. ¿Eh? Listo, vamos a lo más bonito, un ratito. Ahí está. ¿Listo, jóvenes? Bueno, ¿y qué más? La clave de este problema es darse cuenta que este ángulo, ¿ya? Es común para el triángulo ABD y también para el triángulo BS. Como no lo conozco, le pongo A. ¿Ya? Ahora, observe el triángulo ABD, el espiral X más A y el rectángulo. Observe el triángulo EBC, el espiral A más X y el rectángulo. Ah, ya. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el triangulito ABD es congruente con el triángulo EBD. EBD. ¿Qué caso? Vamos a ver. Espiral, ángulo, rectángulo, espiral, ángulo, rectángulo. Repito, espiral, ángulo, rectángulo, espiral, ángulo, rectángulo. ¿Qué caso es entonces? Caso lado, ángulo, lado, ¿no? ¿Y eso para qué me sirve? Fácil. ¿Qué pasaría si a este angulito le pongo alfa? Yo me doy cuenta que en el triángulo ABD a alfa se le opone el rectángulo. Entonces me doy cuenta de que al rectángulo, el rectángulo, ¿ya? Este rectángulo, ¿ya? Se le opone alfa. Entonces me doy cuenta de que este ángulo también debe medir alfa, porque este ángulo se le opone el rectángulo. ¿Eh? Otra vez.
A alfa, ¿quién se le opone? El rectangulito. A alfa, ¿quién se le opone? El rectangulito. ¿Ya? Estos ángulos tienen la misma medida entonces. ¿Quedó claro, jóvenes? Ahora, ¿para qué me sirve eso? Bueno, yo lo hago así. Todos saben que este angulito tiene que ser alfa más x, ¿no? Alfa más x, alfa más x. Perfecto. Ahí está, alfa más x. ¿Quedó claro? Ahora, todos sabemos que este angulito de acá adentro debe ser 180 menos 3x. Entonces vamos a usar la propiedad alfa más 180 menos 3x debe ser igual a ¿qué? Al exterior, que es alfa más x, ¿ya? Entonces no te olvides, alfa más 180 menos 3x es igual a ¿qué? A alfa más x. Repito, ¿dónde? Acá, en el triangulito pequeñito. Alfa más 180 menos 3x debe ser este, el ángulo exterior. ¿Ya? Y acá le hemos copiado la ecuación. Entonces ya te has dado cuenta que este alfa se simplifica, que acá se queda la x y el menos 3x pasa a sumar, ¿ve? Y ahí aparece la variable que tanto queríamos. Acá le pongo 4x es 180 grados y x debe ser 180 entre 4, perdón, y eso debe ser 45 grados. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la clave acá? Completar ese angulito que no lo conocía, ¿no? Ponerle la letra A en este caso. Vamos a seguir entonces con el problema número 3. Dice, si PC mide 8 raíz de 3, acá está PC, entonces vamos a poner 8 raíz de 3. Nos piden calcular el valor del segmento EB, ¿no? Entonces vamos a anotar acá para no confundirnos, ¿sí? Entonces, acá observamos algo, ¿no? Acá si tú te has dado cuenta, esta línea es una bisectriz, ¿no? Porque este ángulo mide teta y teta. Entonces, seguro que si hay una bisectriz, debo utilizar el teorema de la bisectriz. ¿Y qué decía el teorema de la bisectriz? Si sobre un punto cualquiera de la bisectriz, ¿ya? Se proyecta, ¿ya? Se proyecta dos segmentos, ¿ya? Dos segmentos, ¿ya? Dos segmentos a los lados del ángulo, estas proyecciones tienen que tener las mismas medidas, ¿ya? Entonces tú ya sabes que la proyección debe ser 90 grados. Acá a BI le pongo dos rayitas y a IH también le pongo dos rayitas, ¿ya? Ese es el teorema de la bisectriz, ¿ya? Ahora vamos a jugar con los angulitos. Todos saben que si este ángulo es teta y este es 90, esto debe ser 90 menos teta. Ya. Ahora, este ángulo por opuestos por el vértice también debe medir 90 menos teta. Ahora, este angulito, por la misma propiedad, 90 menos teta y 90, este angulito debe ser teta. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más nos podemos dar cuenta acá? Vámonos al triángulo grande, al triángulo ABC. Este es 2 teta. Este es 90. Esto debe ser 90 menos 2 teta. Perfecto, lo anotamos entonces. Listo. Ahora, mira, si este es 90 y este es 90 menos 2 teta, esto debe ser ¿cuánto? 2 teta. Y lo anotamos, esto debe ser 2 teta. Tú ya sabes que este ángulo también debe ser 90 grados. Entonces piensa, si este es 2 teta y este es 90, esto debe ser 90 menos 2 teta. Y lo vamos a anotar. ¿Ya? 90 menos 2 teta. Ahora, acá está la clave. Observa este angulito. ¿Cuánto mide? 90 menos teta. Y observa todo este angulito. Observa. ¿Cuánto mide? También debe ser 90 menos 2 teta más teta o no. O sea, todo este ángulo, ¿cuánto mide? Mide 90 menos teta también. Repito, todo este ángulo, 90 menos 2 teta más teta. Entonces, si yo resuelvo, el ángulo en mención, este de acá, debe medir 90 menos teta también. Y esa es la clave. ¿Por qué? Porque si tú observas el triángulo IPC, 90 menos teta y 90 menos teta. El triángulo IPC, ¿qué clase de triángulo debe ser? Isósceles, ¿no? Donde si PC vale 8 raíz de 3, IC también debe medir 8 raíz de 3. ¿Ya? Repito, ¿esto cuánto mide? 8 raíz de 3. ¿Quedó claro, jóvenes? Bueno, pero a mí no me piden eso, a mí me piden BE. Entonces, bueno, acá yo le voy a poner que este angulito, este BI mida A. ¿Ya?
este BI tiene que medir A. Recuerda otra vez que IC, ¿cuánto vale? 8 raíz de 3, ¿no? Este ladito, que lo vamos a poner de color rojo, tiene que tener la misma medida que este otro lado que también le estoy poniendo de rojo. Ya lo remarco para no confundirnos. Entonces, ahora nos damos cuenta de algo, ¿sí? Observe el triángulo HIC. 90 menos 2 teta. Entonces, este angulito debe medir 2 teta. Y eso vamos a poner. Este ángulo que sea 2 teta. Y ahora observa 2 teta, 8 raíz de 3 y 90 menos 2 teta. Observa acá, 2 teta, 8 raíz de 3 y 90 menos 2 teta. El triángulo PEC debe ser congruente al triángulo HIC. Ahí está. Entonces vamos a anotar, el triángulo PEC es congruente al triángulo HIC. ¿Qué caso? Ajá. Ángulo, lado, ángulo, ¿no? Repito, 2 teta, 8 raíz de 3, 90 menos 2 teta. 2 teta, 8 raíz de 3, 90 menos 2 teta. ¿Y eso para qué me sirve? Observa acá, al 90 menos 2 teta se le pone las dos rayitas o no. Pero las dos rayitas miden A. Ah, ya, entonces acá también le voy a poner A. En otras palabras, a 90 menos 2 teta se opone a 90 menos 2 teta se le debe oponer A. ¿Qué quiero decir? Que el segmento EC también mide A. Y si tú tienes eso, ya tienes todo. ¿Por qué? Porque recuerda que a nosotros nos están pidiendo calcular la medida del segmento EB. Y si tú observas, el segmento EB es la suma de este que mide A más esta partecita, IE. ¿No? Entonces vamos a anotar, el segmento EB es igual a BI, ¿ya? El segmento EB, perdón, es igual al segmento BI más el segmento IE. ¿Ya? Entonces, observa también, ¿cuánto medía todo esto? 8 raíz de 3, pero esto mide A. O sea, ¿cuánto vale IE? IE debe ser 8 raíz de 3, pero menos A. Ahora sí, ¿podemos reemplazar o no? El segmento EB, ya vamos a anotar, el segmento EB dice que mide BI, pero BI mirando la figura es A, más el segmento IE, observando IE es 8 raíz de 3 menos A. Simplifico, ¿ya? Simplifico y me doy cuenta de que el segmento EB también debe medir 8 raíz de 3. ¿Quedó claro, jóvenes? Entonces no te olvides, acá hemos utilizado el teorema de la bisectriz. Hemos utilizado congruencia de triángulos y también propiedad del triángulo isósceles. Vamos a resolver ahora el problema número 4. En un triángulo ABC, ya hemos graficado el triangulito ABC, ¿ya? ¿Qué dice? Que la medida del ángulo A es 105 grados. Acá está 105 grados. La medida del ángulo C es 25 grados. Listo. Entonces, antes de continuar, tú ya sabes que la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo es 180. Ya tengo acá 105 más 25, 130, por lo que el ángulo B debe ser 50 grados. Y lo vamos a anotar, ¿ya? Para no confundirnos, lo anotamos mejor primero. Ahí está. Luego me dice de que el segmento AB mide 6. Perfecto. Y me dice que la mediatriz de AC, la mediatriz de AC, tracemos la mediatriz de AC entonces. Ahí está, ¿no? Ahí está la mediatriz de AC. Pero ¿cómo sé que esta línea es una mediatriz? Fácil. Y todavía de AC. AC, esta línea, esta recta con AC debe formar 90 grados. Y AH con HC deben tener las mismas medidas, ¿ya? Otra vez, la mediatriz de AC, acá está la mediatriz, dice que corta ABC en el punto P. Este puntito debe ser el punto P entonces, ¿ya? Y lo vamos a anotar. Me piden hallar la medida del segmento PC. Entonces, a PC, como siempre, le ponemos X. Entonces, este problema ya no es nuevo para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabes de que si yo tengo una mediatriz, debo utilizar el teorema de la mediatriz. Ahí está. ¿Eh? Tenemos que hacer ese trazo auxiliar, ¿no? Y es más, tú ya sabes de que AP y PC tienen la misma medida por el teorema de la mediatriz. Entonces, a AP también le voy a poner X. Es más, sabemos que este angulito mide 25 grados. ¿Ya? También yo puedo decir que este angulito mide 25 más 25, 50 grados. Ahí está.
este 50 grados. Listo. Ahora, sin perder el tiempo, observe el triángulo ABP, 50 y 50. Otra vez, observe el triángulo ABP, 50 y 50. Ah, ya. Es un triángulo que isósceles. ¿Y qué significa eso? De que PA y AB deben tener también las mismas medidas. Ahí está. Bueno, en el gráfico no aparece, pero ¿no? Entonces, ¿y qué significa de que PA y que AB tienen las mismas medidas? De que si esto es X, ¿esto cuánto es? X. Pero ¿cuánto vale AB? AB valía 6. Por lo tanto, recién puedo afirmar que X también mide 6. Entonces, no te olvides, si tienes una mediatriz, debes utilizar el teorema de la mediatriz. Bueno, y de ahí darte cuenta, en este caso, de que si esto vale 50, también 50, y que el triángulo ABP es un triángulo isósceles. Seguimos con el problema número 5. Sea ABC un triángulo escaleno. Ajá, entonces vamos a dibujar un triángulo escaleno. Recuerda que un triángulo escaleno es aquel triángulo en el que los tres lados y los tres ángulos tienen medidas diferentes, ¿ya? Entonces eso vamos a graficar, ¿no? Listo, ahí está nuestro triángulo escaleno ABC, ¿no? Luego me dice que la mediatriz de BC, ajá, la mediatriz de este segmento BC, hay que trazar. Entonces tú ya sabes que es una mediatriz, ¿no? A ver, más o menos por acá. Ya está. Esta recta que acabo de dibujar es una mediatriz del segmento BC. Pero ¿cómo sé que es mediatriz? Fácil, porque BH y HC deben tener las mismas medidas. Es más, este angulito debe medir 90 grados, ¿no? Dice que la mediatriz de BC corta a AC en el punto F. Ah, ya. Este es el punto F entonces. Listo. Y se cumple que AB es igual a AF. AB, ¿ya? AB, vamos a ponerle este símbolo, es igual a AF. Ahí está. Y es igual a FC todavía. Ahí está. Calcule la medida del ángulo ACB. ACB. Ajá. O sea, a este angulito le ponemos X. Y me dice que realice el gráfico correspondiente, ¿no? Entonces, hasta ahí es lo que puedo hacer, ¿ya? Pero ahora debo utilizar el teorema de la mediatriz. Entonces, sin perder el tiempo, lo que hacemos es unir el punto B con el punto F. Es más, me doy cuenta de que FC es igual a BF. Entonces, a FC también le pongo esa misma pelotita con dos rayitas, ¿no? Y para nuestra buena suerte, me doy cuenta de que si este ángulo es X, este también debe ser X, porque el triángulo FBC es un triángulo isósceles. Entonces acá vamos a poner X. También nos damos cuenta de que este ángulo es X más X, o sea, este ángulo mide 2X. Y también nos damos cuenta de algo, de que el triángulo ABF es un triángulo equilátero, donde cada angulito debe medir 60 grados. Ahí está, ¿ve? Entonces ya tenemos la ecuación, que 2x es igual a ¿qué? A 60 grados. Listo. ¿Y qué significa? Que x vale 30 grados. Y justo eso es lo que nos pedía. Entonces, otra vez, si hay una mediatriz, utiliza el teorema de la mediatriz. Seguimos con el problema número 6. En la siguiente figura, calcule la medida del ángulo X, sabiendo que BC tiene la misma medida que AD. Lo primero que debo hacer es eso, ¿no? Que BC tiene la misma medida que AD. Entonces, acá viene un consejo, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con congruencia de triángulos, hay algunos problemas en donde tenemos que hacer trazos auxiliares, pero un trazo auxiliar con criterio, o sea, para formar ya sea triángulos isósceles o triángulos equiláteros, ¿ya? Entonces acá yo voy a hacer un trazo auxiliar con una condición, miren, con la condición de que este ángulo yo deseo que mida 70 grados, ¿ya? O sea, yo acá le pongo I. Me doy cuenta de que el triángulo BID es un triángulo que isósceles, porque este ángulo vale 70 grados y este también. ¿Y qué significa? De que el segmento ID tiene la misma medida que el segmento BD. Ahí está. ¿Quedó claro? Es más, acá me doy cuenta de que 70 más 70 es 140. O sea, este ángulo debe ser 40 grados también. Ajá. Ahora, ¿y para qué me doy cuenta de eso?
Fácil, observa, este ángulo, todo esto no será 40 más x. Si yo ya tengo 40, este ángulo, ¿cuánto debe ser? Así es, debe ser x. Listo. Y ahora sí, ya tengo lo que tanto buscaba, mis triángulos congruentes. Observa, la bolita, x y dos rayas. La bolita, x y dos rayas. ¿Ve? Entonces acá, mirando la figura, me doy cuenta que el triángulo AID es congruente con el triángulo BCD. ¿Qué caso? Ajá, todavía debemos poner caso. Lado, ángulo, lado, ¿no? Caso, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. ¿Y eso para qué nos va a servir? Ah, ya, fácil. Observa, este angulito ¿cuánto mide? 110 grados. Ajá, lo vamos a anotar entonces. Ahí está, 110 grados. Entonces acá yo digo que al 110 se le ponen las dos rayitas. O sea, este ángulo, ¿cuánto debe medir? 110, porque a este ángulo se le opone las dos rayitas. Listo. Y si tienes eso, ya tienes todo. ¿Por qué? En el punto D, ¿cuánto debe sumar x más 40 más 110? A ver, en el punto D, ¿cuánto debe sumar x más 40 más 110? Claro, tú ya lo sabes, debe sumar 180 grados. Es decir, x más 150 grados debe ser 180 grados, de donde x debe ser 30 grados. ¿Ven? Ahí está. ¿Cuánto es el valor de x entonces, chicos? 30 grados. ¿Y cuál era la clave de este problema? La clave de este problema era formar, mediante un trazo auxiliar, ¿qué cosa? Un triángulo isósceles. Seguimos con el problema número 7. Calcule la medida del lado del cuadrado ABCD. Ajá, entonces acá le vamos a poner x, porque ya sabes que es un cuadrado, ¿no? Y me dice de que si AP mide 5. Ajá, acá está AP. Esto debe medir 5 entonces. Y también me dice de que CQ debe medir 8. ¿Ya? Entonces acá vamos a usar algo que se te explicó en el salón de clases. Todos saben que si este ángulo mide A y este mide 90, este debe ser 90 menos A. Jugamos con los angulitos, ¿cierto? Y todos sabemos de que si este es 90 menos A, este es 90, esto debe ser ¿cuánto? Así es, debe ser A. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es 90 más 90? 180. Y menos A más A se simplifica y todo esto es 180. ¿Eh? Y vamos a regresar al triángulo BCQ. Si esto es A y este es 90, esto debe ser 90 menos A. Ahí está. ¿Ven? Y mira, sin querer, observa A, X, 90 menos A, X, 90 menos A. Ya tenemos los triángulos congruentes. ¿Y cuáles son? El triángulo ABP es congruente con el triángulo BCQ. ¿Qué caso? Ajá, caso ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. ¿Y eso para qué nos sirve? Fácil. A 90 menos A se le pone 5. A 90 menos A se le debe poner 5. Y si tienes eso, ya tienes todo. Nos vamos a ubicar en el triángulo rectángulo BCQ, que lo estamos remarcando de color verde. Si yo quiero el valor de X, ¿qué teorema debo utilizar? A ver, chicos, ¿qué teorema debo utilizar en el triángulo rectángulo BCQ? Así es, debo utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice? Que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más al cateto 2 al cuadrado. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es 25 más 64. La hipotenusa al cuadrado es 89, ¿no? Entonces x debe ser raíz de 89. Y esa debe ser nuestra respuesta. Entonces no te olvides, cuando trabajas con congruencias, completa los ángulos, juega con los angulitos. Vamos a seguir con el problema número 8. ¿Qué dice? Calcula el valor del ángulo θ si AB es igual a ED. Vamos a anotar eso entonces. AB es igual a ED. Y también me dice de que AE debe ser igual a CD. ¿Ya? Entonces acá te has dado cuenta de algo, ¿no? De que acá hay dos rayitas, el 70 y el corazón. Acá hay dos rayitas, el 70 y el corazón. Ajá, entonces para tener mis triángulos congruentes yo debo hacer el siguiente trazo auxiliar. Ya está, mira, ahí está. Ahora observa,
En el triángulo ABE, dos rayas, 70 y corazón. Y en el triángulo CDE, dos rayas, 70 y el corazón. O sea, ya tengo los triángulos congruentes, ¿no? El triangulito ABE debe ser congruente al triángulo CDE. ¿Qué caso? Así es, el lado AL, ¿no? Caso LAL, ¿ya? ¿Y eso para qué me sirve? Fácil, al 70 se le pone este lado BE, al 70 se le pone este lado CE. Entonces, ¿esos que tienen que ser? Así es, de la misma medida. Ahí está. Entonces, sin querer, hemos ubicado o hemos trazado esta línea para formar un triángulo isósceles, ¿ven? Este lado es igual a este, por lo tanto, si esto es teta, esto también debe medir teta. Entonces lo anotamos. Listo. Ahora, ¿dónde está la clave acá? En darnos cuenta de algo, ¿ya? En jugar con los angulitos. Como no conozco a este angulito, le pongo A. ¿Te parece? Le voy a poner A. Entonces, a ¿quién se le pone? El corazón. A se le pone el corazón. O sea, este angulito, ¿cuánto debe ser? A también. ¿Ya ven? Ahora, observa. Todo este ángulo, ¿cuánto debe ser? ¿No será 70 más A? Pero si yo ya tengo A, ¿cuánto debe ser esto? Esto debe ser 70 grados. Y mira lo que tenemos. Ubícate en el triángulo BCE. BCE. Dime, teta más 70, ¿cuánto debe ser? 180 grados. O sea, 2 teta debe ser 180 menos 70, que es 110. Y teta debe ser 110 entre 2, y eso es 55 grados. ¿Eh? O sea, otra vez hemos hecho un trazo auxiliar. Creo que en este caso, ¿no? Hemos demostrado de que el triángulo BCE es un triángulo isósceles. Seguimos con el problema número 9. Calcular el valor de x en la siguiente figura, ¿no? Bueno, acá observa el triángulo ABC. Este ángulo vale alfa, teta. Bueno, entonces acá lo que tenemos que hacer es utilizar todos los datos que se pueda. Observo de que este ángulo vale alfa más teta. Y lo completamos entonces. Alfa más teta. De la misma manera, teta más alfa, esto también debe ser teta más alfa, o lo que es lo mismo, alfa más teta. Y también lo ponemos. Entonces observa, el triángulo PBQ es otro triángulo isósceles, ¿no? Alfa más teta, alfa más teta. ¿Qué significa? Que PB y BQ deben tener las mismas medidas. Ahí está. Este angulito, ¿ya? Este angulito debe ser 180 menos alfa menos teta. Perfecto, y lo vamos a anotar. ¿Ya? 180 grados menos alfa y menos teta. De la misma manera, este angulito también, 180 menos alfa y menos teta. Entonces, ahora observa, mira, en el triángulo APB, A, 180 menos alfa menos teta y dos rayas. En el triángulo CBQ, ¿qué tenemos? A, 180 menos alfa menos teta y dos rayas. Ya, o sea, estos dos triangulitos que deben ser congruentes, ¿ya? Entonces decimos que el triángulo ABP es congruente al triángulo BCQ. Ya está. ¿Qué caso? A ver, observa otra vez lado, ángulo, lado, ángulo, lado. Caso LAL, ¿ya? ¿Y eso para qué nos sirve? Que a 180, mira, menos alfa menos teta se le opone a B, que le vamos a poner otro símbolo. Y a 180 menos alfa menos teta se le opone BC, que debe ser el mismo símbolo. Ahí está. Y observa, ¿qué conclusión sacamos acá? Que el triángulo ABC es un triángulo ¿qué? Isósceles. ¿Y qué significa eso? De que alfa y teta deben ser iguales. Alfa y teta deben tener la misma medida. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Plantear ecuaciones, ¿no? ¿Cuánto será alfa más teta más x más alfa más teta? Debe ser 180 grados, ¿ya? Pero antes vamos a anotar que, por lo tanto, nos damos cuenta de que alfa debe ser igual a teta. Entonces, si alfa es igual a teta, observa, alfa y teta. Ya, o sea, esto también, ¿cuánto debe medir? Debe medir A. Alfa y teta. ABP es otro triángulo que isósceles. O sea, el lado BP también debe medir A.
Entonces también el lado BQ debe ser A, porque recuerda de que BP y BQ tienen la misma medida. Y observa lo más importante, que el triángulo PBQ es otro triángulo que, es un triángulo que isósceles. Mira, los tres lados miden A. Ah, ya. Entonces, ¿y qué significa eso? Que cada angulito, ¿cuánto debe ser? De 60 grados. ¿Eh? ¿Y eso qué significa? Ya lo tenemos. Por lo tanto, o entonces, X debe ser 60 grados. Seguimos con nuestro problema número 10. En un triángulo ABC, la medida del ángulo ABC es 128 grados. Perfecto, el ángulo ABC. Este es el ángulo ABC, que mide, dice, 128 grados. Luego me dice que las mediatrices de AB y BC. Perfecto, vamos a trazar en primer lugar la mediatriz de AB. ¿Ya? Vamos a trazar la mediatriz de AB, por acá más o menos. Y luego debo trazar la mediatriz de BC. ¿Ya? Que sea más o menos por acá. Pero como sé que estas rectas son mediatrices, perfecto, acá le debo poner 90 grados. Y AH y HB deben medir lo mismo. Acá también le debo poner 90 grados, el punto I. Y BI con IC también deben medir lo mismo. ¿Ya? Ahí está, las mediatrices de AB y BC cortan a AC en los puntos R y S respectivamente. R y S. Anotamos entonces el punto R, el punto S. Luego, la suma de las medidas de los ángulos ABR, a ver, AB, vamos a ver, borremos, ABR, ajá, vamos a trazar entonces, ya, ABR, lo ubicamos, ahí está. La suma de las medidas de los ángulos ABR, o sea, este angulito, que yo le voy a poner X, más la suma del ángulo SBC, ¿dónde está? SBC, allá, entonces vamos a trazar también esa otra línea. Otra vez el ángulo SBC, este es el angulito, ¿no? Entonces le vamos a poner Y. Dice que la suma de ABR, del ángulo ABR y del ángulo SBC, ¿cuánto será? En otras palabras, nos están preguntando el valor de X más Y. ¿Ya? Entonces acá hay que hacer el teorema de la mediatriz dos veces, ¿no? Si acá yo tengo una mediatriz, ¿no? AR y AB deben tener las mismas medidas, perfecto. Acá ponemos este símbolo para no confundirnos. Y es más, este angulito también debe ser X. De la misma manera nos vamos a este otro triángulo. Por el teorema de la mediatriz, BS y SC tienen que tener también las mismas medidas. Acá le pongo su corazoncito y acá también su corazoncito. Es más, si este ángulo mide Y, este ángulo también debe ser Y. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque el triángulo BSC es un triángulo que tiene dos lados de la misma medida. Es un triángulo isósceles, ¿no? Y con Y. ¿Listo? Entonces no te vas a olvidar. También por acá, ¿no? El triángulo ABR tiene dos lados que tienen estos simbolitos. Es otro isósceles. Si este es X, también debe ser X. Entonces ya te diste cuenta de todo. Dime la ecuación en el triángulo ABC. ¿No será de que X más 128 más Y es 180 grados? Repito, X más 128 grados más Y será 180 o no. Entonces, X más Y debe ser 180 menos 128. O sea, X más Y debe ser 52 grados. Y tenemos la respuesta. ¿Ve? Entonces, ¿por qué he utilizado dos veces el teorema de la mediatriz? Porque tenemos dos mediatrices. Listo, vamos a seguir entonces con nuestro problema 11. En la figura mostrada, hallar la longitud de BC. Perfecto, entonces a BC le ponemos X como siempre. Ya, vamos a ver un ratito. A BC le ponemos X. Muy gordita la punta. Y me dice si CD es 4. Perfecto, acá le ponemos 4. ¿Ya? Entonces te has dado cuenta de que la línea C es una bisectriz. Entonces, si hay una bisectriz, debo utilizar el teorema de la bisectriz. Claro que para eso debo agrandar los lados del ángulo, para que se note mejor, ¿ya? ¿Y qué dice el teorema de la bisectriz? De que si yo sobre la bisectriz ubico un punto cualquiera,
y proyecto ese punto hacia los lados del ángulo, vamos a hacerlo entonces, ahí está, y para el otro lado también, ¿qué dice el teorema de la bisectriz? Que estas proyecciones CI con CH deben tener las mismas medidas. ¿Quedó claro? Entonces, hasta ahí es el teorema de la bisectriz. Ahora que viene, completar ángulos, ¿no? 13 más 47, 60 grados. ¿Este ángulo cuánto vale? 60 grados, entonces. ¿Listo? Listo. Entonces se supone que esto vale 30 y tenemos un triángulo de 30 y 60 grados, ¿no? Donde antes, ¿cuánto era la hipotenusa? 2, ¿cierto o no? La hipotenusa cuando antes era 2, pero ¿cuánto es ahora? Claro, 4. O sea, ¿qué significa? Que lo multipliqué por 2, ¿ya? O sea, el que se pone a 60, ¿cuánto era antes? Raíz de 3, pero por 2, 2 raíz de 3. Ahí está. Y si CH es 2 raíz de 3, CI también debe ser 2 raíz de 3. Y eso seguro lo voy a utilizar. Vamos a ver. Completemos este angulito. 13 más 32, 45 grados. ¿Ya? Entonces este ángulo vale 45 grados. Y de la misma manera también este otro, ¿no? ¿Por qué? Porque 45 más 45, 90 y más 90, 180 grados. Entonces yo me acuerdo que al triángulo de 45, 45 se le oponía al 45, 1. ¿Pero cuánto es ahora? 2 raíz de 3. ¿Por cuánto? Por 2 raíz de 3. Entonces la hipotenusa, que ahora es x, ¿cuánto era antes? ¿No era raíz de 2? Ajá, entonces x era raíz de 2. ¿Pero por cuánto? Por 2 raíz de 3. Perfecto, por 2 raíz de 3. Entonces ahora x debe ser, ¿ya? Este 2 lo sacamos primero. ¿Y cuánto es raíz de 2 por raíz de 3? Raíz de 6. O sea, ¿cuánto vale x para nosotros? 2 raíz de 6. ¿Ya? Entonces no te olvides, teorema de la bisectriz y triángulos rectángulos notables. Seguimos con el problema número 12. Hallar el valor de x si BF es igual a BC. Vamos a ver. BF, ya, acá está seguro BF. A ver. Es igual a BC. Y AF, ¿dónde está AF? Aquí está. Es igual a S, ¿no? Listo. Ahí está. Entonces, y por acá está el X, que es lo que nos piden, ¿no? Lo que se recomienda también era siempre completar lo que se puede. Por ejemplo, yo puedo saber que este ángulo vale 50 grados. Y también me doy cuenta que el triángulo ABE es un triángulo isósceles, ¿no? 50 y 50. ¿Y eso para qué me sirve? Para saber que AB y EB tienen la misma medida. Entonces, listo, le pongo el mismo símbolo. Y sin querer, observa, mira, el triángulo ABF y observa el triángulo EBC. Tienen los tres lados de las mismas medidas. Ah, entonces deben ser triángulos congruentes, ¿no? El triángulo, vamos a poner ABF, debe ser congruente al triángulo BCE. ¿Qué caso? LLL. Listo. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? ¿Y eso para qué me sirve? Fácil. Al 130 se le opone este espiral. Todo esto se le opone a la espiral. O sea, todo esto, ¿cuánto debe ser? 130 grados. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestra ecuación. Por lo tanto, x más 50 debe ser 130 grados. O sea, x debe ser 80 grados. Esa es la respuesta. El problema 13 dice lo siguiente. ¿Ya? Calcula la medida del lado del cuadrado ABCD. Allá entonces, si ABCD es un cuadrado, todos los lados deben medir x. Y todos los angulitos deben ser 90 grados. Listo. Si CP dice que mide 8 y que AH mide 4. Pero este problema no es nuevo para ti. Tú ya sabes que si este ángulo vale A, este ángulo vale 90 menos A. Y este debe ser A y este otro debe ser 90 menos A. ¿Cierto? Ahí está. Debe ser 90 grados menos A. Listo. Y sin querer ya tenemos los triángulos congruentes, ¿no? A, X, 90 menos A, X, 90 menos A. O sea, yo puedo decir que el triangulito AHD es congruente con el triángulo CDP. ¿Qué caso? Caso ALA. ¿Por qué?
Vamos a ver. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. ¿Y eso para qué me sirve? Al 90 menos A se le pone 4, ¿no? Al 90 menos A se le debe poner 4. Ahí está. Entonces, observa el triángulo que lo voy a remarcar de color verde. Obsérvalo. Es un triángulo rectángulo, donde me piden calcular el valor de la hipotenusa conociendo la medida de los catetos. Entonces, aplicaremos el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, ¿eh? La hipotenusa al cuadrado es 16 más 64. La hipotenusa al cuadrado es 80, de donde x, la hipotenusa debe ser raíz cuadrada de 80. Pero el 80 yo lo debo descomponer en 16 por 5. Y todos sabemos de que raíz cuadrada de 16 es 4 y raíz cuadrada de 5 no es exacto. Entonces, ¿cuánto vale el lado del cuadrado? Es decir, x, 4 raíz de 5. Vamos a continuar con nuestro problema número 14. En el gráfico se sabe que AB tiene la misma medida que BE. Perfecto, entonces acá ponemos AB, la misma medida que BE. Luego me dice que AD tiene la misma medida que CE. AD tiene la misma medida que CE. Y por último BC tiene la misma medida que BD, ¿no? Entonces a BC le pongo este símbolo y a BD le debo poner este mismo símbolo, ¿no? Me dice que calcule la medida del ángulo CAD. Entonces vamos a ver CAD. Allá, a este angulito le vamos a poner X. Listo. ¿Ya? Entonces, observa, sin perder el tiempo, ¿no? Observa el triángulo ABE. AB y BE la misma medida, o sea, es un triángulo isósceles. Este angulito debe ser 70 grados. Ajá. Listo. Por lo tanto, este angulito debe medir 110. ¿Por qué? Para que ambos sumen 180 grados. Pero antes, observa, mira, acá ABD, dos rayas, el espiral y el corazón. Y observa CEB, dos rayas, el espiral y el corazón. O sea, esos triángulos que deben ser congruentes, ¿no? Entonces anotamos, el triángulo ABD debe ser congruente con el triángulo CBE, ¿no? CBE. ¿Qué caso? Ajá. Observa que los tres lados respectivos son de la misma medida, o sea, debe ser caso LLL, ¿no? Dos rayas, espiral, corazón, dos rayas, el espiral y el corazón. ¿Y eso para qué me sirve? Al 110 se lo pone el espiral, al 70 más X se le pone el espiral, que quiero decir que todo este angulito, todo esto, ¿cuánto debe medir? 110 grados. Entonces ya tenemos la ecuación. X más 70 debe ser 110 grados, de donde el 70 pasa a restar y X debe ser 110 menos 70, 40 grados, ¿no? Entonces observa, ¿ya? No te olvides de completar los angulitos con los datos que tienes. Listo, para terminar este video vamos a resolver el último problema, el problema 15. En un triángulo ABC, la mediatriz de AB, hay que trazar la mediatriz de AB, ¿ya? Entonces más o menos por acá. Ahí está. ¿Eh? ¿Cómo sé que esta recta es una mediatriz? En primer lugar, este ángulo es 90 grados y AH con HB deben tener la misma medida, ¿no? Entonces, de esa manera estoy garantizando de que esta recta es la mediatriz de AB. Dice que esta mediatriz corta a AC en el punto D. Ajá, este debe ser el punto D. Ya, vamos a anotar entonces el punto D. Luego me dice de que AD tiene la misma medida que BC. AD tiene la misma medida que BC. Y la medida del ángulo BCA, a ver, BCA, o sea, este angulito dice que es 80 grados. Listo. Y me dice ya la medida del ángulo ABC. ABC. O sea, hay todo esto, ¿no? Y a todo eso le vamos a poner, como siempre, X. ¿Ya? A todo este angulito B le vamos a poner, como siempre, X. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si acá tengo una mediatriz, debo utilizar el teorema de la mediatriz. ¿Cómo? Asciende este trazo auxiliar, uniendo los puntos B y D. Así. Y me doy cuenta también, ¿ya? Me doy cuenta también de algo interesante. Mira, acá me dice de que AD tiene que ser lo mismo que BC. Ah, ya. Pero bueno, yo ya había usado las dos rayitas, entonces acá le vamos a aumentar una rayita más, ¿ya? AD
es igual a BC, porque si no estaba diciendo que los 4 segmentos eran de la misma medida y no lo es. ¿Ya? Bueno, regresemos entonces a nuestra mediatriz. Si esta es mediatriz y he unido estos puntos, ¿ya? ¿Qué significa? Que AD y BD también deben tener la misma medida. Eso lo dice el teorema de la mediatriz. Y observa, mira, el triángulo DBC isósceles, si esto es 80, también debe ser 80 grados. Perfecto. Anotamos. Ahora, observa otra vez en el triángulo de ABC. 80 más 80, 160. ¿Este angulito cuánto debe ser? Debe medir 20 grados. Ahí está. Y lo vamos a poner. ¿Eh? Ahora, para calcular X me falta calcular este ángulo, ¿cierto? Para lo cual regresamos acá. ¿Cuánto vale este ángulo, chicos? 80 grados. ¿Qué quiere decir? Que todo esto, ¿cuánto debe ser? 100. Y lo vamos a anotar. ¿Ah? Todo este angulito, todo, debe medir 100 grados. Pero tú observa que el triángulo ABD es un triángulo isósceles y relativa a la base de la mediatriz, a la vez es altura, a la vez es bisectriz. ¿Qué quiere decir? Que cada angulito de acá debe ser o debe medir 50 grados. Ahí está. ¿Ven? Ahora regresemos para acá. En el triángulo HBD, 750 y este es 90, esto debe ser 40 grados. ¿Ya? Y eso lo vamos a anotar. Y mirando la figura, X a que sería igual a 40 más 20. ¿Ya? Por lo tanto, X debe ser 40 más 20 grados. O sea, X debe ser 60 grados. Esa debe ser la respuesta, ¿ya? Y con esto entonces he resuelto 15 ejercicios del tema de congruencia de triángulos. Y quisiera terminar el video no sin antes mandar un cariñoso y afectuoso saludo a mis estudiantes de cuarto A de secundaria, de cuarto B y de cuarto C. Esperando que este video sea de mucha utilidad, revísalo, repásalo y nos vemos.